amigos y amigas, y en estos momentos vamos a hacer nuevamente un enlace a la Asamblea Nacional en donde nos informan nuestra compañera Camila Villasís. Dialogará con la legisladora Jessica Castillo, quien forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales que trabajó esta ley. Y bueno, en este caso vamos a escuchar lo que menciona la legisladora sobre este proyecto y también sobre otros temas de coyuntura como el informe del Gran Padrino. Vamos de inmediato con Camila. Corapa informa. Engaños que les prometen trabajo y caen en el tema de delitos sexuales, vulneración de derechos, venta de niños, venta de órganos. Nosotros como comisión estuvimos en la selva del Darién, en el foco donde caímos en cuenta que el Estado ecuatoriano y nuestros ecuatorianos sí migran voluntariamente, pero bajo las redes de trata de personas. Asambleísta, buenos días. Tengo entendido que también existen 3 ejes en este proyecto. No sé si me pueda mencionarles cuáles son. El eje fundamental, el primero es prevenir, el otro es solucionar la trata de personas y el otro es la ayuda internacional, que es el parámetro importante en esta ley. Recordemos que América Latina no consta con una ley contra la trata de personas, siendo así el Ecuador uno de los principales países que tiene ya una ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Acuerdos entre Ecuador y República Dominicana estaban entablando esto del tráfico ilícito de personas, la migración. ¿También ayudará este proyecto en los próximos acuerdos que se realice Ecuador con República? Los acuerdos internacionales con los países de América Latina, República Dominicana, se hablaron, bajo Cancillería se ha llegado a tener acuerdos porque necesitan conocer cómo se trabajó la ley y cuáles son los acuerdos importantes, cabiendo recalcar que no se puede dejar a un lado el Ministerio del Interior, que es importante para que se pueda prevenir la trata de personas. Bueno, en enero se aprobó esta ley, ahora únicamente le están presentando. La ley ya se encuentra en el registro oficial hace 15 días por parte del Gobierno Nacional, lo cual esto ya viene a hacer que ya da paso a que el Ecuador tenga una ley vigente en el Ecuador. Ahora, perdón, llegamos tarde. Quería consultarle acerca de los principales cambios que se adaptaron con las objeciones presidenciales. Conociendo y cayendo en cuenta que la ley contra la trata de personas no tuvo ninguna objeción, ninguna observación por parte del Ministerio de Guillermo Lasso, sino fue un veto parcial, y lo cual ya ha ingresado hace 15 días así al registro oficial. ¿Cómo ayuda esto a los migrantes, por ejemplo, entendiendo de que hay una ola migratoria ahorita en el país? Conocemos que existe una ola migratoria en el país. Como Comisión de Relaciones Internacionales fuimos a la selva del Darién a conocer cuáles son los riesgos y el peligro que se está dando hacia nuestros ecuatorianos. Y conocemos que es una que cae en cada uno de los ecuatorianos, cada uno de los sectores, de los barrios más populares, en las bandas de la trata de personas, donde el coyotero incide en sí al ciudadano a invertir su dinero para poder viajar, y lo cual caen y los dejan abandonados en Nicaragua, en la selva del Darién y en sí en el transcurso de su viaje. Y esta ley permite que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior pueda sancionar a las personas que caen en estas bandas. ¿Por qué? Porque son gente cercana, gente que conocemos, gente vecinos que están alrededor de nosotros, que nos invitan a poder caer en estas bandas de coyoterismo y así nosotros poder tener días mejores económicamente en Estados Unidos, pero nosotros conocemos quiénes son. Es un ejemplo, nosotros como comisión viajamos hacia Manabí, donde son los pescadores, y conocemos que el coyoterismo, la trata de personas se da a diario ahí con las personas pescadoras que tienen que vender su motor, su barco o lo que han logrado recabar ese día, y ahí es donde nos encontramos. La policía tiene conocimiento, pero con esta ley tratamos de respaldar el trabajo de la policía, tratar de respaldar en sí las oficinas o la identidad correspondiente que es de trata de personas para que exista una sanción, el acompañamiento con derechos humanos, y ahí iría Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, para que se hagan las investigaciones pertinentes. Y también con ellos se incluye al país en una red internacional para luchar contra la trata, entendemos. Se une todo el país como uno de los del primer país de América Latina que tiene una ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Por eso el día de hoy
la rueda de prensa que se está prevista para dar a conocer, porque en sí la OEA y América Latina quieren conocer cuáles son los apoyos y poder tomar realces de esta ley para poderla construir en adelante con los otros países. Ustedes tienen, pasando a otro tema, ustedes desde Pachacuti, ¿qué expectativa tienen de este juicio político? Yo no me de puedo la pronunciar. posibilidad. ¿Pero algún comentario? Bueno, la bancada de Pachacuti, conociendo y sabiendo que el proyecto o en este informe no tiene las justificaciones claras y precisas que tenían que estar en este informe para un juicio político, y lo que nos llama a nosotros analizando como bancada de Pachacuti, ¿por qué quitaron la página 141, 142? ¿Acaso temen lo que se involucra al ex vicepresidente Jorge Glass, el superintendente de compañías y ciertos asambleístas y ciertos alcaldes y concejales actuales de ciertas bancadas que están involucrados ahí? Eso es lo que a nosotros nos ha llamado la atención, y creo que la bancada de Pachacuti está considerando presentar con Izquierda Democrática el juicio político, analizando si es que existen las en el informe y con las evidencias que se han presentado, excluyendo ciertas observaciones que se han presentado en este proyecto, en este informe, que prácticamente ha sido un show político ante los ciudadanos ecuatorianos que esperaban tener pruebas adherentes, y las pruebas que han sido excluidas bajo una moción que no tenía que ser pertinente en el momento cuando teníamos que hablar con la verdad hacia el narcotráfico de quienes están involucrados en la política. Votaron a favor del informe, ¿no? Votamos a favor por la cuestión política. No podemos decirle al país, no existe corrupción, no existe narcopolíticos en nuestro país. Por eso la bancada de Pachacuti estamos haciendo nuestros análisis, nos mantenemos en reuniones permanentes como bancada hasta ciertos puntos donde la coordinación nacional y el jefe de bancada hagamos una rueda de prensa dando nuestra postura ante el juicio político. Es decir, analizando con Izquierda Democrática, dice, si es que es viable seguir un juicio político o no, o ustedes ya tienen la decisión con Izquierda Democrática de ir hacia… Izquierda Democrática y Pachacuti en este momento se encuentran en reuniones permanentes para poder consolidar si es que existen, bajo el informe que se dio el día sábado en el Pleno de la Asamblea, ¿es viable un juicio político hacia el presidente Guillermo Lasso o no? Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el país. No podemos, bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente y que no es coherente. Es decir, que si hay un informe desde el correísmo o desde esta comisión que hizo el Gran Padrino, ¿ustedes no darían los votos si existe una solicitud de juicio político de parte de este sector? Hay que ser claros, en este momento no hay los votos para un juicio político, lo que hay solo los votos para el informe del Gran Padrino. La Corte Constitucional, ¿qué nos va a decir? Señores asambleístas, por favor, como el primer poder del Estado, lean, infórmense, y como tema jurídico, por favor, esos asesores jurídicos que vayan a estudiar, ya lo habían mencionado, que para un estudiante de primer nivel de derecho le va a dar vergüenza poder leer ese informe que no tiene los argumentos legales constitucionales, y no es que le estoy defendiendo al gobierno de Guillermo Lasso, porque ciertos familiares se ven involucrados en este tema, inclusive los ex mandatarios que han estado desde el 2016 bajo el cargo como presidente, vicepresidentes y ministros en ese entonces. Pero ¿cómo entender que aún así hayan aprobado ese informe, siendo tan inconsistente como menciona? A ver, la bancada de Pachacuti desde un inicio tenía la posición de Pachacuti apoyar en un informe donde se hacen las investigaciones, siempre las investigaciones hacia el Gran Padrino, familiares que están incluidos en este informe, tanto como el presidente Guillermo Lasso, ex vicepresidentes y todos quienes caen en cuenta en este informe. Pero cabe recalcar que en la moción que presentan dos asambleístas, tanto como Patricia Núñez, las observaciones, y como los otros legisladores,
quitan esas observaciones y queda un informe inconsistente. ¿Por qué se quitan las pruebas que evidencian que existió una corrupción desde el 2016 con el ex vicepresidente Jorge Glass, los ex viceministros que estaban ahí y ciertos ministros y concejales y asambleístas en la actualidad que están involucrados en el tema del narcotráfico, en el tema de diezmos, en el tema enrolados? Ahí es donde nosotros nos toca apoyar y con las evidencias que logramos tener nosotros, inclusive como ustedes pudieron ver, el presidente de la Asamblea Nacional no nos ha dado a todos la palabra para poder pedir que se incluyan estas observaciones. Y ahí estábamos escuchando a la legisladora Jessica Castillo, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, quien señaló que al conocer sobre la ola migratoria en el país viajaron hasta la selva de Darién, zona donde miles de migrantes irregulares pasan en su camino a Estados Unidos. Asimismo, dio a conocer que han hecho viajes hasta provincias como Manabí para conocer en este caso la problemática del coyoterismo y las afectaciones que sufren los pescadores. Dijo que el proyecto que protege a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes es un proyecto que va a permitir trabajar en conjunto en el país. Recordarles que en este caso el proyecto se ha señalado desde la Asamblea Nacional, ayuda a combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, también a prevenir, busca también la asistencia y protección a quienes son víctimas de estos delitos y el apoyo también en temas de investigación y judicialización. La legisladora también se refirió en este caso sobre el informe que aprobó la Asamblea Nacional que recomienda un juicio político al presidente Guillermo Lasso y señaló que las causales no son claras para sancionar al presidente de la República.